conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Vamos al grano. Hoy es el último programa de este año 2024, pero queremos compartir con ustedes siempre esa información que es de gran importancia. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos a César Villalona, que se encuentra con nosotros para despedir este año, siempre con información de mucha importancia, como lo dije. Saludos, Edgar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? Estamos listos y listas, César, con expectativas para ver qué viene en este año 2025 y también para cerrar este año 2024. Este último programa del año 2024 lo vamos a dedicar a hablar sobre los resultados del Observatorio de Lucha y Resistencia Social en El Salvador. Este observatorio ha sido creado por Equipo Maíz y tiene mucha información sobre el accionar del movimiento social. Pero antes de darle de lleno al tema, vamos a darle paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción a este tema. Escuchemos entonces la cápsula antes de ir al grano y conversamos con César luego. Antes de ir al grano. En El Salvador, desde el gobierno se ha pretendido instalar una narrativa que quiere imponer la percepción de que, en el país, las personas u organizaciones que se expresan por alguna vulneración de sus derechos o para demandar al gobierno por la falta de atención en áreas sociales como salud, educación o atención ante la vulnerabilidad ambiental, son una minoría. El gobierno le llama de manera generalizada a opositores y los ubica como enemigos. Sin embargo, se trata de organizaciones y personas que velan por los derechos de la población y señalan los errores en el manejo de recursos del Estado o las vulneraciones de derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. Las organizaciones ¿Es cierto que las organizaciones que se pronuncian o movilizan en el país son una minoría? ¿Qué tipo de denuncias o demandas realizan las organizaciones o personas que se expresan o movilizan? ¿Qué tipo de acciones realizan las organizaciones o personas que se expresan o movilizan en el país? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Ya estamos de regreso. Como lo dije al inicio del programa, queremos compartir con ustedes una parte del trabajo que hace Equipo Maíz. Recientemente dimos a conocer nuestro Observatorio de Lucha y Resistencia Social en El Salvador, que es una herramienta de recopilación de información generada por las notas de 3 medios periodísticos y perfiles digitales de algunas organizaciones sociales, donde se clasifica y sistematiza cada mes en datos cuantitativos y cualitativos las denuncias y demandas de las organizaciones populares y sociales en el contexto nacional. Les invitamos entonces a escribir en el navegador de su teléfono o computadora luchayresistencia.com y podrán ver con más detalles los resultados de este observatorio. En este programa vamos a conversar con César sobre una parte de los resultados de este observatorio, cómo le da seguimiento a las acciones que realizan las organizaciones sociales y populares de El Salvador. Por eso queremos iniciar preguntándole a César qué resultados nos da el observatorio sobre la cantidad de organizaciones que se pronuncian o se han movilizado en este año 2024. Muy bien. Bueno, el observatorio da muy buena información sobre el accionar del movimiento popular. Y sobre esta pregunta, los datos de enero a agosto, que son los que están registrados, lo dividen en 2 periodos, de enero-abril y mayo-agosto, muestran que 317 organizaciones sociales y populares y expresiones ciudadanas se pronunciaron, se movilizaron con denuncias, con demandas relacionadas con diversos aspectos de la realidad nacional. Las organizaciones sociales se refieren a grupos ya estructurados, permanentes, por ejemplo sindicatos o una organización campesina, una organización comunitaria, y las expresiones ciudadanas son más coyunturales, por ejemplo personas que se organizan para hacer una denuncia puntual sobre un problema que está pasando, pero no queda una estructura organizativa, sino que es una respuesta a un problema. Entonces están agrupadas en organizaciones y expresiones ciudadanas.
decía 317 organizaciones y expresiones ciudadanas se han estado manifestando durante estos 8 primeros meses del año. Es una cantidad grande, ¿verdad? Porque mucha gente dice que el movimiento popular está débil, que en este país la oposición está muy débil. Hay muchas verdades en eso, pero también aquí se expresa que hay un gran accionar de organizaciones y expresiones ciudadanas. En promedio fueron 103 organizaciones y expresiones ciudadanas por mes las que se manifestaron con denuncias y demandas. Hay una diferencia entre denuncia y demanda, porque una denuncia es, por ejemplo, cuando una organización expresa un rechazo a alguna mala acción del gobierno. Por ejemplo, rechazamos las capturas arbitrarias o rechazamos que el gobierno ha estado reprimiendo en tal comunidad, etc. Y las demandas son ya más estructuradas. Por ejemplo, cuando se le presenta, para poner un ejemplo, una demanda, digamos, ante la Asamblea Legislativa o ante el Consejo del Salario Mínimo para que aumente el salario o ante otra instancia del Estado. Por ejemplo, ir a la Fiscalía para pedir que se investigue la corrupción o los indicios de corrupción de un ministro. Eso ya es una demanda. La demanda es más estructurada porque implica un estudio de una situación y una presión directa para que alguna institución del Estado tome una decisión. Entonces ya hay un documento elaborado, está más procesado. La denuncia puede ser, por ejemplo, que también es importante, que un grupo de personas en una comunidad digan que hay una cárcava y denuncian ante el país, ante las autoridades, que aquí hay una cárcava y que hay que atender ese problema, etc. Pero puede hacerlo incluso una expresión ciudadana no organizada. Bueno, en total, entre denuncias y demandas son, en esos 8 meses, 5.468. La mayor parte han sido denuncias y otra parte demandas. ¿Cuáles son los temas en los que se han centrado? Porque eso es importante también, que la gente conozca en torno a qué temas o problemáticas han hecho también sus demandas. Sus demandas, sí. El observatorio los ha agrupado en 15 los temas que han sido objeto de denuncias y demandas. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, las violaciones, las irregularidades o el fraude técnico y administrativo de las elecciones del 4 de febrero y del 3 de marzo. Sobre eso hubo actividades. El cerco militar en Chalatenango, también a finales de marzo de este año. Las capturas arbitrarias que continúan en el marco del régimen de excepción. Ese es un tema sobre el que ha habido mucha denuncia y también ha habido demandas de libertad. Libertad para las personas presas políticas. En el caso de Santa Marta, este es otro tema importante. El abandono de la Universidad Nacional por parte del gobierno, mezclada también con demanda de que se entreguen las instalaciones y que se entregue el presupuesto, porque le debe mucho dinero a la universidad. Y así una cantidad de temas, la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora, los desalojos en zonas que el gobierno dice que son de interés turístico, comercial, desalojando vendedores y vendedoras, sobre todo aquí en el centro de San Salvador. La denuncia del fraude financiero contra las personas que tenían dinero ahorrado en la cooperativa COSAVI, el retroceso en el tema de derechos humanos, la garantía de derechos humanos durante el gobierno de Bukele, encarcelamiento de los veteranos y líderes comunicadores sociales, despidos en el Estado. Bueno, ahí te estoy mencionando la mayor parte de los temas que han sido objeto de denuncias y demandas. Son muy diversos, es mucha la cantidad de actividades realizadas. Bien, ahora hablemos sobre qué información nos da el observatorio sobre la naturaleza o tipo de organizaciones que se han pronunciado o movilizado en este año 2024, César. Sí, mira, el observatorio agrupa las organizaciones en 21 tipos de organizaciones. Unas son las articulaciones estratégicas multisectoriales, así le llaman, que son, por ejemplo, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que integra a muchas organizaciones, o la Alianza El Salvador en Paz, o otro tipo de agrupaciones de muchas organizaciones. También están los colectivos culturales de artistas.
ha habido uno que ha hecho 2 acciones. Estas articulaciones estratégicas multisectoriales son 11 y han participado en 144 actividades. Una buena cantidad de actividades de estas 11 articulaciones. También están de nuevo las expresiones ciudadanas coyunturales. Ha habido 16 que han hecho más de 500 acciones, 503. Tenemos las mesas temáticas, por ejemplo, la mesa por la seguridad alimentaria o mesas relacionadas con otros temas. Ahí aparecen 21 y que han participado en 76 acciones. También organizaciones campesinas, 9, han participado en 19 acciones. Organizaciones comunitarias, la de derechos humanos, aquí se ve una gran cantidad, 53 organizaciones y han participado en 622 acciones. Es bastante, una cantidad grande. Organizaciones de docentes, que hubo en el año movilizaciones, sobre todo, en algunos casos ruedas de prensa también, sobre demandas y en algunos casos denuncias. Participaron en 72 acciones. Organizaciones feministas, 30, participaron en 120 acciones en este periodo, ¿verdad?, de 8 meses, que hasta donde nos lo da el observatorio. Organizaciones vinculadas a iglesias, organizaciones juveniles, organizaciones laborales, tanto públicas como privadas, ambientalistas, organizaciones 21, por ejemplo, han participado en 115 acciones. Entonces es una diversidad grande. Para resumirlo, las que tuvieron mayor participación fueron las de derechos humanos en estos 8 meses, 622 participaciones en actividades. Las expresiones ciudadanas coyunturales, 503. Las articulaciones estratégicas, ya lo había mencionado, 144 actividades. En 144 actividades participaron. Las instituciones o gremios profesionales, académicos, 141 participación. Organizaciones feministas, 120. Organizaciones relacionadas con la temática medioambiental, 115. Este es un resumen, digamos, de las principales organizaciones y las principales actividades. Como lo acaba de mencionar César, estamos dando datos resumidos, pero ustedes pueden también ingresar al sitio web luchayResistencia.com y ahí pueden encontrar la información más ampliada. Vamos a continuar con el tema y le vamos a dar paso a nuestra segunda sección del programa, la sección de Desgranando Palabras, y en ella vamos a conocer más sobre este observatorio. Escuchemos. Desgranando Palabras. Instancias denunciadas o demandadas por las organizaciones sociales populares en 2024. Entre enero y agosto de 2024, el Observatorio de Lucha y Resistencia Social en El Salvador registró un total de 2.579 señalamientos hacia instancias gubernamentales u otras instituciones, empresas o sus representantes, por parte de las organizaciones sociales y populares y expresiones ciudadanas coyunturales. De ese total, solo un 3% de los señalamientos fueron dirigidos hacia la empresa privada. La Presidencia de la República recibió 429 señalamientos. Es la dependencia más denunciada o demandada. Le sigue la Policía Nacional Civil con 133 señalamientos y el Ministerio de Educación con 78 señalamientos. Esos datos expresan, por un lado, la concentración de poder que se ha dado en la Presidencia de la República y por otro, muestran que la población organizada y no organizada que denuncia y demanda identifica en parte que la responsabilidad de los problemas que les afectan están en la Presidencia y en la Policía Nacional Civil. Esos datos también expresan la poca organización que hay en los sectores relacionados o afectados por la empresa privada. Sindicatos de empresas privadas, pequeños productores, clientes que compran productos o servicios, etc. Si quieres conocer más sobre el Observatorio de Lucha y Resistencia Social en El Salvador, visita el sitio web luchayResistencia.com. Desgranando Palabras. Ya estamos de regreso, continuamos con César y seguimos hablando sobre los resultados del Observatorio de Lucha y Resistencia Social. Hablemos ahora de cuáles han sido las principales denuncias y demandas que ha registrado este observatorio en este año 2024.
El observatorio primero establece la diferencia entre denuncia y demanda. Es muy importante esto, porque son dos tipos de actividades diferentes. En el caso de la denuncia, se caracteriza de esa manera cuando una organización expone una vulneración de derecho o una amenaza. El caso que yo te ponía como ejemplo de una cárcava, por ejemplo, o la falta de atención por parte del Estado o de una institución del Estado. Entonces se exponen los daños que provoca esa vulneración de derecho, esa amenaza, esa falta de atención. Y en el caso de la demanda es cuando ya se señala a personas, por ejemplo, o a instituciones del Estado o privadas que son responsables de la vulneración de derechos y se plantea o se exige una solución a la problemática. Yo te planteaba, por ejemplo, el ejemplo de una persona que pone una denuncia ante la Fiscalía. Entonces le exige a la Fiscalía que actúe o ante un ministerio, por ejemplo. En el caso de la información que nos está dando el observatorio, en los primeros 8 meses del año, las denuncias fueron 3.985. Es una cantidad grande. Y las demandas 1.483. Cuando la sumamos nos da 5.468 denuncias y demandas. El 73% son denuncias y el 27% son demandas. Pero bueno, aunque se ve una desproporción, la cantidad de demandas es grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de casi 1.500. Y los principales temas son, el observatorio lo agrupa en ámbitos, que tiene que ver con el acceso a la libertad de prensa. Ese es un ámbito de la denuncia o demanda. Acceso a la justicia en la memoria histórica, contra la persecución y represión estatal. Bastante sobre eso, que te expresa la naturaleza del Estado represivo. Defensa del medio ambiente, derecho al agua, derechos culturales de los pueblos originarios, derecho a la diversidad, derechos de las mujeres, de las personas lisiadas y veteranas de guerra, los derechos sociales, económicos, culturales, la autodeterminación de los pueblos, los derechos políticos electorales. Bien, son muchos ámbitos. Y hay una información que quisiera destacar, que es la siguiente. Fíjate que en el primer periodo, que son los primeros 4 meses del año, enero y abril, en promedio se hicieron entre denuncias y demandas 645, un mes más que otro. Un mes con 651, otro 573, pero el promedio 645. Y en el segundo cuatrimestre, segundo periodo, 722. Es decir que ha venido en ascenso. De enero a abril, un promedio de 645. De mayo a agosto, un promedio de 722. El mes de mayor denuncia y demanda es mayo, tal como lo vemos acá. Y aunque en junio bajó, luego subió en julio, bajó un poquito en agosto, se ha mantenido una cantidad bastante grande. No son bajones ni aumentos tan significativos, es bastante uniforme. Pero sí se ven algunos picos, sobre todo en abril y mayo. Pero lo más importante es que se ha estado incrementando. Habría que ver ya los resultados de los últimos 4 meses del año. Pero ahí se ve un gran accionar del movimiento popular y de las expresiones ciudadanas coyunturales. Sobre los tipos de acciones que han hecho las organizaciones y que podemos ver en este observatorio, por ejemplo, sabemos que hay organizaciones que realizan marchas, otras dan una conferencia de prensa, otras presentan una propuesta de ley, entre otras cosas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? El observatorio da una buena información sobre ese tema que me está planteando. De 2.221 tipos de acciones, las movilizaciones y declaratorias son 351, o fueron 351. Y las declaratorias, solo declaratorias, 1.870. Es decir, hay más declaraciones que acciones de movilización. Pero las acciones de movilización han sido muchas. Estamos hablando de 351. Por ejemplo, bloqueo parcial o total de calle, 3. Concentraciones, plantones, 17. Caminata, 43. Conferencia de prensa en la calle, 121. La conmemoración de memoria histórica, 109. Marcha, 28. Huelga en alguna organización del Estado, 20. Esto no se publicita mucho, a propósito, pero ha habido 20 huelgas en entidades del Estado. Paros laborales en el Estado, en alguna entidad, 4.
ha habido vigilia, 3, pero tal vez la más fuerte de todas estas acciones son las huelgas, los bloqueos de calle, también las caminatas, son muy importantes porque se mueve mucha gente. Estos son los tipos de acciones que se registra el observatorio. Se ven bastante diversas también y una buena cantidad. Hay una gran variedad también y una gran cantidad sobre todo de demandas, entre otras cosas. Sí. Y que como lo dije al inicio, ustedes pueden ampliar más esta información ingresando al sitio web luchayresistencia.com. Hablemos ahora sobre las instancias que han sido denunciadas o han sido demandadas, ya sea privadas o públicas, y también en qué lugares del país se están concentrando más esas demandas. Sí, esa es muy buena información. Fíjate que el observatorio expresa que el 97% de las denuncias y demandas son contra instituciones del Estado, ya sea el gobierno central, la Asamblea Legislativa, por ejemplo, como parte del gobierno central, o la policía, bueno, diferentes instancias del Estado. Y el 3% contra la empresa privada. Es decir, que aquí hay un accionar más contra el gobierno, digamos, que contra el sector privado, pero también hay acciones contra el sector privado. Dentro de las instituciones del Estado, la mayor cantidad de denuncias y demandas están contra el órgano ejecutivo, que son 988. Y dentro de ellas, la Policía Nacional Civil, hay una gran cantidad, 123 contra la Policía Nacional Civil, y la Presidencia de la República 429. Es decir, que dentro de la demanda y denuncia contra organizaciones del Estado, instituciones del Estado, donde más se concentra es en la Presidencia de la República y en la Policía Nacional Civil. Esto es importante porque es una demanda contra la presidencia y contra un órgano que juega una labor de represiva, porque la policía ha estado haciendo acciones muy represivas. Dentro de las instituciones del Estado también hay muchas contra la Fiscalía General de la República. Ahí hay una buena cantidad, son 185, que tiene que ver con un tema de violación de derechos humanos, de denuncia de corrupción del gobierno, entre muchísimas otras cosas. Ok, contra el sector privado también hay demandas, pero son menos, son 39. Muchas tienen que ver con ingenios azucareros, entre otras empresas. Sobre los lugares, la mayor cantidad de denuncias y demandas se han hecho en San Salvador. De 2.487, 1.572 en San Salvador, o sea, más de la mitad. Es normal, porque en San Salvador es donde están las principales instituciones del Estado. Si vas a hacer una demanda contra la presidencia, está en San Salvador, no vas a ir a San Miguel, o la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero hay otros departamentos, 2 más, que tienen una buena cantidad. ¿Cuáles son esos departamentos? La Libertad 132 y La Paz 120. Estas son las 3 que superan, digamos, el San Salvador 1500, las otras más de 100. Y vienen a Huachapán 84, Sonsonate 86, Santa Ana 72, Zulután 78. Pero llama la atención que en todos los lugares ha habido, en todos los departamentos. Es decir, es bastante diverso, aunque está concentrado fundamentalmente en San Salvador. Pero te da una idea de la amplitud de las demandas y denuncias del movimiento popular. Ahora, para ir finalizando este espacio, y también, como lo dije al inicio, este último programa del año 2024, hablemos de cuáles serían las principales conclusiones que podemos sacar de estos resultados del Observatorio de Lucha y Resistencia Social en El Salvador. Muy bien, mira, la información refleja que realmente hay un gran accionar del movimiento popular y de expresiones ciudadanas. Estamos hablando de 317 organizaciones haciendo denuncias y demandas. Esa información expresa una gran cantidad de actividad, que hay una franja importante de la población que no está pasiva. En el país hay miedo. El régimen de excepción es un mecanismo de contención social, ha habido capturas arbitrarias, persecución política, todo lo que se denuncia, y que se vive además. Pero hay una franja de la población que está actuando. En medio del miedo, hay sectores que no activan, pero otros están activando.
Es decir, que se ve una temperatura social importante, ¿no? Un accionar importante. Esta es una primera conclusión. Otra conclusión es la participación importante, grande, de organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos. Esto da una idea de la naturaleza del régimen. Viendo aquí las denuncias y demandas contra la PNC, contra la Presidencia de la República, el tema de derechos humanos ocupa un lugar central aquí. Entonces, lo que te refleja esto es que tenemos un gobierno violador de derechos humanos, un gobierno autoritario, represivo, y tiene su expresión, su contraparte, digamos, en las denuncias y demandas del movimiento popular. Otra conclusión es que las demandas han sido muy diversas también. Es decir, estoy haciendo referencia al tema de derechos humanos, pero no es el único, ¿verdad? Son muchos temas. Como conclusión yo sacaría que todas esas denuncias y demandas expresan una gran problemática social en el país. Es decir, en el país hay muchas razones para quejarse y se están expresando esas quejas en este tipo de actividades, porque es una diversidad grande. También yo concluiría que la cantidad la diversidad geográfica, el hecho de que en todos los departamentos ha habido muchas acciones, aunque hay más en San Salvador, te expresa también que hay demasiados problemas sociales y una problemática muy grande que está siendo denunciada por muchas organizaciones. Todo eso te lo refleja. También te refleja que está creciendo el accionar, porque en el segundo cuatrimestre del año ha habido un aumento con respecto al primero. Es decir, está aumentando la temperatura, está aumentando el malestar social, las denuncias, las demandas, en temas muy diversos y de muchas formas que se expresa, porque esta es otra conclusión, que se expresa de muchas formas, con una rueda de prensa, con una caminata, con una marcha, etc. Lo otro es que el hecho de que se concentren contra el Ejecutivo, que se concentren contra el Estado, porque el 97% es contra el Estado y un 3% contra el sector privado, eso quiere decir que hay demasiado malestar con el gobierno y las otras instituciones del Estado. La Fiscalía General de la República es una de las instituciones más criticadas. También el Tribunal Electoral durante la lucha electoral, durante la campaña y el mismo proceso electoral, el tema de derechos humanos, etc. Entonces, hay acciones contra el sector privado porque hay violaciones laborales, pero el mayor violador de los derechos humanos del país es el Estado. O sea, esto te refleja un Estado que comete más delitos que el sector privado, porque el sector privado también es violador de la ley, cuando paga un salario menor al mínimo, cuando no paga hora extra, cuando viola derechos laborales. Pero estamos hablando de que un 97% de las acciones son contra instituciones del Estado. Te expresa todo esto un malestar, realmente. Yo creo que este observatorio nos ha dado una información muy importante, que contrario a lo que mucha gente cree, muestra que sí, aquí hay mucho descontento social y que se está expresando en denuncias y en otro tipo de acciones. Y recalcar que lo que hoy hemos brindado, los datos que hemos proporcionado, es solo un pincelazo de todo lo que ustedes pueden encontrar en esta página, en este sitio web, y que les invitamos a que la visiten para concretar y empaparse más de esto que hemos brindado con César en este espacio. Antes de despedirnos, quiero agradecerle a toda la audiencia de Vamos al Grano, también a César por este año de programa, y también invitarles a que nos sigan escuchando en el año 2025. César, tu saludo de fin de año. Sí, bueno, un saludo a todas las personas, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y a prepararse para el año que viene, que puede ser que sea un año de más luchas y victorias. Gracias por escucharnos, gracias también por darse cita siempre cada sábado, a todas las radios también, amigas y hermanas que retransmiten este espacio, gracias por esa labor, gracias a todo el staff.
Invitarles también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día, feliz Navidad y feliz año. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.